Bueno, pues Ainhoa, aprovecho, me reitero yo también en los agradecimientos a la Red ISIR, a todas las que soy, y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por permitirnos compartir pues, nuestras prácticas diarias con vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Yo voy a intentar, bueno, voy a hacer una presentación muy escueta de Fundación Amaranta para que sepáis en qué se encuadra, en qué contexto se encuadra la buena práctica de la que vamos a hablar. La Fundación Amaranta dedica su esfuerzo a mujeres y adolescentes en situaciones de violencia basadas en el género. Violencia sobre las mujeres, violencia de género, pero especializada principalmente en mujeres que viven situaciones de prostitución, explotación sexual y tratas con fines de explotación basadas en el género. Las características del colectivo con el que intervenimos son mujeres en movimiento o desplazamientos forzados, como se ha estado diciendo, mujeres que hacen un proyecto migratorio. Proceden en la actualidad en Granada principalmente de África, África subsahariana, y de Latinoamérica, sobre todo Colombia y Venezuela, en edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, y con diversos intereses para hacer su proceso migratorio. Algunas mujeres con las que trabajamos han hecho ese proceso porque necesitaban mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres hacen ese proceso migratorio simplemente porque son mujeres, porque la migración se ha feminizado muchísimo y en la actualidad ese proyecto migratorio tiene que ver con los cuidados. Las mujeres se convierten en las sostenedoras de las familias en los países de origen y vienen aquí a buscar recursos para poder enviarlos a sus familias, ¿no? Estamos en diferentes territorios de España y también del resto del mundo porque parte de la Fundación Amaranta hace cooperación internacional. En Andalucía, concretamente estamos en Cádiz, en Algeciras, estamos en Sevilla y estamos también en Granada. El objetivo de la intervención en general en Fundación Amaranta, pues en relación a que trabajamos con un grupo vulnerable, lo que procuramos es la detección primera de situaciones de violencia y situaciones de riesgo, el acompañamiento en esas situaciones y sobre todo la protección de las mujeres. Como grupo de discriminación, pues procuramos el acceso a los derechos y la igualdad de oportunidades. Tenemos otras modalidades, pero las dos modalidades de atención más importantes son tienen una parte en el programa de atención residencial, en el que aquí en Granada, por ejemplo, tenemos una casa dedicada, destinada a mujeres que están dentro del sistema de protección internacional. Tenemos otra vivienda de acogida a mujeres que no están en ese sistema y que están en un proceso de autonomía y necesitan un poco de acompañamiento, sobre todo del equipo de educadoras, ¿no? Y después tenemos otras viviendas destinadas a mujeres que ya han pasado por nuestros recursos, que son mujeres totalmente independientes y que tienen el problema que tenemos todas las personas en este momento, que ya se ha comentado también, que es el del acceso a la vivienda, ¿no? Si para cualquiera de nosotras la vivienda supone una dificultad, acceder a una vivienda, pues para una mujer que es racializada, que tiene cargas familiares, que está en desempleo o tiene una prestación muy baja, pues encontrar un sitio donde vivir es una odisea, es casi imposible, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos, para dar un margen un poco más de tiempo y espacio a ese encuentro de la vivienda, pues tenemos unas viviendas también dedicadas a ubicar a mujeres con esa necesidad.
y aterrizo un poco en la práctica que queríamos proponer, ¿no? Nuestra propuesta de práctica, que en este caso tiene que ver con el bienestar psicológico. Voy a comentar 4 ideas que son las ideas principales que pivotan sobre la intervención que hacemos, ¿no? La primera idea es el objetivo. Para nosotras el objetivo, en el ámbito de la atención psicoterapéutica, tiene que ver con el restablecimiento de la identidad, tiene que ver con la recuperación de los elementos culturales identitarios que la mujer a lo largo de ese viaje, de ese tránsito, va perdiendo y sigue perdiendo cuando llega al país de destino, ¿no? El impacto de la migración principal es la identidad, es la pérdida de identidad. A través de las violencias, a través de las situaciones vividas en el tránsito y después también en las acogidas, en el país de acogida, la mujer va perdiendo su ser, se pierde ella, se pierde la capacidad de reconocerse. Y nosotras pensamos que cuando es capaz de recuperar todos esos elementos, es capaz de recuperar también, es capaz de recuperar la capacidad y la fortaleza que ha ido perdiendo, ¿no? Y con eso ser capaz de afrontar las situaciones de violencias que ha vivido, pero también las que sigue viviendo en el país de destino. De lo que se trata es de desviar el foco de atención del diagnóstico y de la enfermedad a la identidad y al bienestar. Tengo una experiencia que puedo compartir que ilustra esto que estoy diciendo. En una ocasión, una mujer llegó a la casa de acogida, tenía muchísimas dificultades para conciliar el sueño, no dormía, no conciliaba el sueño, y cuando lo conseguía dormía muy mal y de una manera muy interrumpida, y estaba sufriendo mucho por todo lo vivido, pero especialmente en ese momento porque no podía dormir. Entonces hicimos un trabajo conjunto, ella y yo, que soy la psicóloga, y bueno, yo intenté diferentes técnicas que normalmente dan resultados. Por último, fuimos a la atención primaria a que le prescribieran algo de medicación para inducir al sueño, y no conseguíamos, todo fue un fracaso, no conseguíamos que la mujer durmiera, y así pasó un tiempo largo. En ese tiempo, algunas de las condiciones de la casa de acogida cambiaron. La cocinera desapareció y las mujeres empezaron a hacerse sus comidas. Ellas tenían una asignación semanal y compraban su alimento y se hacían sus comidas. Y justo ahí la mujer de repente empezó a dormir, empezó a dormir bien. Y cuando yo le pregunto, ¿qué crees tú que ha pasado para que de repente se haya resuelto el problema del sueño? Pues ella me dice, es que como mi comida. Y a mí eso me dio una visión totalmente diferente a la que tenía hasta ese momento, ¿no? A veces hacemos unas intervenciones en las que obligamos a las mujeres a adaptarse a nuestra intervención, y creo que lo que hay que hacer es lo contrario, tenemos que hacer la intervención en función de lo que la mujer necesite, ¿no? Por otro lado, otra de las ideas principales tiene que ver con la metodología. El trabajo en Fundación Amaranta es un trabajo, yo diría interdisciplinar, incluso transdisciplinar y no multidisciplinar, como dice aquí, y es un trabajo que se hace para conseguir el bienestar psicológico y social también, ¿no? Entendemos que la parte de salud, la parte psicológica, alcanzar ese bienestar psicológico es imposible si no conseguimos alcanzar unos mínimos en el bienestar a nivel material también, ¿no? Esto no es una frase mía. Hay un neuropsiquiatra, Miquel Munarriz, que es el presidente de la Asociación de Neuropsiquiatría, que
que escribe sobre esto y, bueno, nosotras lo entendemos muy bien y por eso hacemos un trabajo conjunto y en colaboración todo el equipo interdisciplinar, que consiste en una persona que hace el trabajo social, otra que hace la orientación laboral, tenemos una compañera abogada, tenemos educadoras, bueno, y tenemos psicólogas, ¿no? Todo esto desde un modelo que es el modelo lógico de atención centrado en la persona, yo diría en la mujer, es un modelo que se deriva de la filosofía humanista que pone a la mujer en el centro de su proceso, que entiende que la mujer es experta en su vida y es capaz de autorregularse y generar sus propias potencialidades psicológicas, ser capaz de controlar su situación y su vida y hacer un análisis autorreflexivo de la situación en la que vive, ¿no? Y de sentirse y vivirse como eficaz, ¿no? Tener autoeficacia, ¿no? Y unas estrategias, el acompañamiento terapéutico, social y terapéutico, diría yo, un acompañamiento en el que procuramos esa vinculación de la que habéis estado hablando anteriormente, que nos iguala, que hacemos un trabajo de manera horizontal y que nos lleva al trabajo conjunto, ¿no? entre la mujer, que es la primera, el elemento central en la intervención y la que decide los tiempos y la que decide qué trabajo es el que quiere hacer, ¿no? Y por otro lado, herramientas dentro de ese acompañamiento, la herramienta, la entrevista terapéutica y la narrativa. La herramienta terapéutica es la herramienta de intervención y la narrativa, que es la voz de la mujer en la que trabaja la biografía, en la que se define las situaciones que ha estado viviendo y la violencia y las discriminaciones por las que ha pasado y toma conciencia de las situaciones que vive, que sigue viviendo y es capaz y asume la responsabilidad de transformar eso, ¿no? Estoy pensando en una situación con una mujer para que se entienda la herramienta, que tenía muchísima dificultad para moverse porque ella se entendía persona vulnerable, porque las situaciones que había vivido a lo largo de su vida pues le habían hecho pensar que las vivía porque ella era una persona vulnerable y por tanto predispuesta a vivir esas situaciones, ¿no? A lo largo de este proceso de entrevista y de narrativa y de resignificación de todo lo que ella estaba viviendo visto desde otra perspectiva, ella llega a darse cuenta de que no es ella la persona vulnerable, no es un ser vulnerable. Las situaciones que tiene alrededor la vulnerabilizan, pero eso la posiciona en una situación en la que puede hacer algo para cambiar la situación, para cambiarse ella y para cambiar las situaciones externas también, ¿no? De eso se trata la entrevista y la narrativa. ¿Desde dónde intervenimos? Pues diferentes enfoques, todos han salido también a lo largo de la mesa anterior. El enfoque de derechos humanos está en nuestras intervenciones, por supuesto, el enfoque de género, el enfoque transcultural, ¿no? Alguien ha comentado, ¿no? No sé si era Ángel con lo del péndulo, me ha gustado esa idea, ¿no? Porque no podemos perder de vista que estamos posicionadas en diferentes momentos. Las mujeres con las que trabajamos vienen de situaciones culturales, valoraciones, creencias, miedos, maneras de sentir, maneras de entender el mundo totalmente diferentes a las nuestras. Pero además nosotras estamos en una situación de privilegio. Estamos atendiendo a esa intervención desde que somos blancas, que somos europeas y que además tenemos el rol, ¿no? Tenemos el rol de soy la psicóloga, ¿no? Entonces, todo eso no se puede perder de vista para hacer una intervención
empática, entendiendo empático no solamente como que me pongo en el lugar en el que está la otra persona, sino que o entiendo cómo se debe sentir, sino cómo se debe sentir siendo quien es, viniendo de la cultura de la que viene y viviendo todo lo que ha vivido, ¿no? Por otro lado, el enfoque intersectorial, ¿no? Importantísimo, porque todas las mujeres a las que atendemos, Fundación Amaranta, pero todas las entidades que también estáis por aquí, ¿no? Han estado inmersas o están inmersas en diferentes contextos de vulnerabilidad, ¿no? Todas se han visto en situaciones de desigualdad y de injusticia social y todas han sufrido diversas discriminaciones, ¿no? 5 minutos, sí, voy. Y por otro lado, el enfoque de cuidado informado del trauma, que me parece que tiene un nombre muy desafortunado, la verdad. No me gusta el trauma y realmente no me gusta el nombre, pero sin embargo, los presupuestos de este enfoque tienen mucho que ver con la manera en la que desde la Fundación abordamos el trabajo psicoterapéutico. Pues porque ponen el foco en la fortaleza, ¿no? Porque reconocen la importancia de entender el impacto de la experiencia de violencia, porque se entiende que hay que garantizar, y así lo entendemos nosotras, un espacio de seguridad y de confianza en la intervención, porque se entiende que la persona es la experta en sí misma, ¿no? Hay que tener confianza en su capacidad y en los recursos para su recuperación, y porque no pone el acento en los síntomas, sino en el bienestar que genera fortalezas para la asimilación de las situaciones de violencia y de daño de una manera más adaptativa, ¿no? Esto es un cuadro resumen de lo que estoy contando. Aquí está el acompañamiento social y por eso como proceso, ¿no? Y por eso la exposición la llamamos transitar, ¿no? Porque es un proceso largo que también depende de la mujer, depende de su voluntad, depende de sus circunstancias, de lo que necesite, ¿no? A veces esos procesos no terminan, a veces se interrumpen y a veces llegan a buen puerto, ¿no? Y conseguimos dignificar la vida de esas personas y que se conviertan en mujeres independientes, ¿no? Desde itinerarios individualizados de intervención. Estas compañeras de las que estoy hablando, cada una de nosotras, desarrollamos diferentes itinerarios de atención sociocomunitaria, ¿no? De manera individual con la mujer, según las demandas y las necesidades que plantee, ¿no? Y eso, pues desde el modelo de atención centrado en la mujer, ¿no? Y dos últimas cosas y acabo, ¿vale? Entendemos el bienestar psicológico abordando dos variables diferentes. Por un lado, son las variables personales, las que tienen que ver con el trabajo intrínseco y subjetivo, que tiene que ver con las circunstancias y las situaciones vitales, las vivencias que llevan a la mujer a la inestabilidad, al malestar y al sufrimiento, ¿no? Que son parte de su biografía, que no solo es una biografía enfocada en el tránsito. La mayoría de las ocasiones la biografía empieza y las situaciones de violencia empiezan en su país de origen y llevan sufriendo situaciones de violencia desde que nacen, ¿no? Y después también lo son en el país de destino. Aquí siguen sufriendo muchas violencias, ¿no? Violencias institucionales y violencias de muchas índoles, ¿no? En este sentido, cada mujer es diferente y las repercusiones y las secuelas de las situaciones vividas son diferentes. Aparecen diferentes cuadros, ¿no? Cuadros postraumáticos como el trastorno de estrés postraumático, inestabilidad, desorganización del ajuste personal, pero sobre todo lo que aparecen son sintomatologías aisladas, ¿no? Problemas de ansiedad, ánimo deprimido, embotamiento emocional, somatizaciones, hipocondria, alteraciones de sueño, ¿no? Todo esto lo abordamos desde esa herramienta de la que hemos hablado antes, que tiene la entrevista, y desde ese hilo común que es la narrativa, y después transversalmente pues desde otros tipos de técnicas conductuales, contextuales,
de reestructuración cognitiva, de, pues, bueno, diferentes, ¿no? Técnicas de relajación, en fin. Después también todo eso tiene que ver con la mujer y con su y cómo entiende, ¿no?, la relación que tenemos, ¿no? Me estoy acordando de una situación que tiene más que ver con la mirada transcultural, pero también con esto que digo. Teníamos a una mujer a la que le teníamos que hacer una analítica, ¿no?, hablando de esa mirada transcultural de la que estaba comentando antes, y se negaba rotundamente a que le sacaran sangre. Ya no sabíamos qué hacer con el tema. Era importante porque estaba enferma y no conseguíamos que se hiciera la analítica. Tardamos muchísimo en darnos cuenta de que había una razón de peso para eso, y era que para ella, en su cultura, que le extrajeran sangre significaba pues que después la podían manipular en otras situaciones y hacer con ella y con su familia lo que quisieran, ¿no? Claro, cuando entendimos eso, pues supimos cómo manejar la situación para que entendiera que no existía ese tipo de peligros, ¿no? Y bueno, y al final conseguimos que accediera, ¿no?, ya sin miedo, ¿no? Bueno, pues esto, pues la manera de proceder, ¿no?, de abordar psicológicamente la intervención, pues tiene también mucho que ver con lo que la mujer es capaz de entender y asumir, ¿no?, o quiere, y a veces no quiere, ¿no? Porque creo que lo decías tú también, puede haber trauma o no puede haber trauma, ¿no? Y a veces hay traumas, pero no necesito o no quiero la intervención, ¿no? Entonces, la variable personal y, por último, la variable asociada al contexto, que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades. Ahí están mis compañeras trabajadoras sociales y orientadoras laborales, y para buscar esas oportunidades, ¿no?, que van desde la documentación y las prestaciones y, bueno, por supuesto, el acceso a la educación y a la sanidad, y a generar grupos de iguales que supongan también un sentimiento de pertenencia, ¿no? Por otro lado, nosotras también nos tenemos que convertir en agentes politizadas, ¿no?, y hacer incidencia y visibilizar todas las situaciones de dificultad por las que pasan las mujeres para acceder a todas esas oportunidades, ¿no? Y bueno, y para que finalmente consigan la independencia y sean personas con una vida digna, ¿no?, que es de lo que se trata. Y gracias.